Muy buen día tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en un capítulo más de Podcast Aguacate. El día de hoy con el gusto de compartir micrófonos con la profesora Carmen Lucía Mora y escuchar juntas lo que el doctor Edgar Espinosa nos va a compartir acerca de la caída de los frutos por anillamiento. Un tema que sin duda es trascendente y muy vivido en la comunidad del aguacate. Entonces, muchísimas gracias, doctor. Adelante. Vamos comenzando. Yo creo que si nos pudiera compartir una muy breve reseña de lo que ha sido su formación académica antes de que entremos en materia. Muy bien. Muchas gracias. Excelente. No, pues antes de algo, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a la organización por invitarnos a compartir un poco de lo que sabemos sobre este tema, que también es muy importante para el productor. Bien, mi nombre es Edgar Espinosa Trujillo, soy ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Autónoma Chapingo en el año 2000. Es decir, que ya llevamos 25 años ya de carrera. Aun cuando después de egresar me tomé unos años todavía para hacer un doctorado, tomar un periodo de formación hasta lograr esta formación en genética vegetal y posteriormente iniciar trabajando en el ambiente público, en el INIFAP. Posteriormente migramos hacia las compañías, empezando con liderar un programa de mejoramiento de papaya en la costa de Chiapas por varios años. Y finalmente terminamos ahora y estamos aportando aquí en la empresa Cosmocel, localizada en Monterrey, Nuevo León, esta empresa mexicana, en donde pues participamos en el departamento de desarrollo de nuevos productos, ¿sí? Ahí poniendo nuestro grano de arena con las nuevas ideas de los productos y las tendencias que muestra el mercado y muy atentos en resolver los problemas que tiene el productor como tal. Entonces, me encuentran aquí en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Aquí está su casa cuando gusten. Y bueno, los esperamos cuando quieran visitar la planta. Con gusto. Muchas gracias, estaría fantástico. Doctor, pues otra vez bienvenido a esta cuarta edición de podcast. Y podríamos iniciar hablando sobre el anillado del pedúnculo. ¿Usted qué nos comparte? Claro, efectivamente, bueno, pues vamos a empezar a definir esto. Como muchos sabemos, el rendimiento del aguacate, como muchos frutales, depende mucho del número de frutos por árbol, ¿sí? Este número de frutos puede ir cambiando a través del tiempo, a través de los años, ¿verdad? Por este fenómeno de alternancia que es también muy importante, pero también dentro del año el árbol manifiesta estas caídas de frutos pues de manera incontrolable a veces, y es muy factible de ver. Tú recorres la huerta y empiezas a ver caídas de frutos pequeños o ya algo grandes, o inclusive un poco antes de la cosecha, como ahorita, ¿no? Que estamos esperando, por ejemplo, una cosecha en Jalisco, en Ciudad Guzmán. Vas caminando y hay caída de frutos y tú dices, ¿por qué se va esto, verdad? Entonces, la caída de frutos es un problema muy frecuente en México, también en otros países productores de aguacate, es el mismo problema. Y pues puede representar un problema tan grave que pues podemos tener incluso el 100% de caída de frutos. Entonces, el rango del porcentaje de caída de frutos oscila entre 5 y el 100%, debido a este proceso conocido como anillamiento del pedúnculo. Ahorita vamos a describir un poquito más qué es eso, pero sí es un fenómeno importante, relevante, porque obviamente si hay caída de la fruta, inmediatamente reduce el número de frutos que puede cosechar el productor, y este componente de rendimiento, el número de frutos, es muy, muy importante para lograr tener una productividad aceptable por parte del productor. Sí. Perfecto, doctor. En este sentido, ¿podría considerarse que es un factor
fisiológico o fitopatológico primeramente ubicado este proceso del anillamiento? Claro. Bien, antes de proceder con eso, quisiéramos también definirlo técnicamente. Esta caída por anillamiento es parte de un fenómeno global fisiológico conocido como la abscisión de frutos o desprendimiento de frutos, ¿sí? Muchos frutales o algunas especies de frutales manifiestan esta caída de frutos que aparentemente es natural. Entre ellos está la manzana, por ejemplo, el lichi, ¿sí? Los cítricos manifiestan esto, el olivo, algunos cítricos también muy frecuentemente vemos esas caídas de frutos en la huerta. Conforme tú caminas, vas viendo esas caídas. Entonces, esta abscisión o caída de frutos, ¿sí? Se da pues en la fruta como tal, pero hay una zona del pedúnculo específicamente de esta estructura tubular que sostiene a la fruta pegada al árbol, ¿sí? Hay una zona en donde exclusivamente se desprende la fruta. Es decir, no es que el pedúnculo se quiebre, sino que hay una zona muy exclusiva en donde se desprende la fruta, y esa zona se conoce como la zona de abscisión o el tejido de abscisión de los frutos. Es como nuestro ombligo, ¿verdad? Nuestro ombligo se nos cae en una cierta zona y queda esa cicatriz. Entonces, igual los frutos, su pedúnculo es como un ombligo que los mantiene unidos a la rama madre, pero hay una zona muy exclusiva donde se desprende, ¿sí? Esa es la zona de abscisión. Entonces, esta caída de frutos, ese desprendimiento de la fruta desde la zona de abscisión, se ha estudiado mucho desde varias perspectivas, ¿verdad? Entonces, efectivamente, sí, hay varias causas raíz de este fenómeno. Hay factores endógenos propios de la planta y también factores externos o exógenos, sobre todo del ambiente, que en combinación con un comportamiento fisiológico de la planta detonan este desprendimiento de la fruta, ¿sí? Para citar algunos casos, pues podemos decir que si el árbol repentinamente sufre una deficiencia de agua, por ejemplo, sobre todo en las zonas aguacateras de temporal, ¿sí? Que de repente no llueve o hay una sequedad repentina del suelo, entonces la planta interpreta eso como un estrés o un estado desfavorable en su fisiología, y una de las respuestas muy comunes es el desprendimiento o abscisión de la fruta, ¿sí? En la zona de abscisión. Obviamente que otros factores como choques de alta temperatura es algo similar, falta de agua, y también colateralmente el ataque de patógenos, hongos, bacterias que están en el entorno, ¿no? De hecho, pues como todos los árboles, siempre están llenos de microorganismos en su superficie, esperando la oportunidad para poder aprovechar y atacar un tejido. Bien, entonces, hay razones fisiológicas, como decíamos, es esta respuesta de la planta a su entorno. Esta respuesta, la planta lo traduce a la producción de hormonas del estrés, particularmente etileno, el ácido oxísico, ¿verdad? Y otra de las causas fisiológicas también es una deficiencia de azúcares, es decir, si el árbol no tiene esa capacidad de poder suministrar una buena carga de carbohidratos, incluso desde la flor o desde el fruto pequeño, eso es causa o da motivo para que el árbol también genere estos hormonas del estrés, como decíamos, etileno o ácido abscísico, y se detona el desprendimiento de esta fruta como tal. Entonces, sí, hay causas endógenas y causas exógenas. Del ambiente, decíamos, la temperatura, falta de agua como tal, algunas deficiencias nutrimentales como tal, días nublados que de repente
no sea suficiente la radiación que esté percibiendo el árbol. Entonces, todo eso también en combinación detona ese proceso fisiológico que se revela en la producción de algunas hormonas, y esto finalmente da la instrucción para que se caiga la fruta como tal. Sí. Ok. Doctor, y acerca de la contribución que tiene el microbioma en este problema de la caída de frutos, ¿qué nos cuenta? Claro. Sí, pues fíjate que es interesante, ¿no? Porque podemos ir ahora sí partiendo esas causas, ¿no? Decíamos, un factor es el aspecto ambiental, ¿verdad? Si hay un choque de alta temperatura, falta de agua, entonces lo más probable es que el árbol empiece a sintetizar ácido abscísico, y este ácido abscísico se concentra precisamente en la base, en la zona de abscisión, ¿sí? En ese tejido de donde se desprende. Esto, junto con una acumulación de etileno, empiezan a formar una especie de cicatriz, ¿verdad? Son células muy especializadas que empiezan a separarse, se empiezan a separar. Entonces, consideramos que una vez que el fruto está acumulando etileno o ácido abscísico en sus estructuras celulares, particularmente el etileno, también es una señal que los patógenos también pueden percibir y dan pues la pauta para que el sistema inmunológico inclusive también baje las defensas de la fruta y el patógeno tenga la oportunidad de ingresar a los tejidos, y particularmente en ese tejido que se está separando. Entonces es una ventana, una puerta por donde pueden ingresar bacterias u hongos y poder proliferar en la zona de abscisión hacia abajo. Entonces, pudiéramos decir, disculpen ahí la similitud, pero voy a tomar este marcador. Entonces, si vemos que el fruto está colgando así del pedúnculo, entonces esta zona verde, podríamos decir que es la zona de abscisión, se va a desprender, ¿sí? En este proceso de desprendimiento, en esa zona donde se está desprendiendo la capa verde, se están acumulando pues algunos señalizadores como es el etileno, decíamos, el ácido abscísico. Entonces es en esa zona, y particularmente en la zona verde que está deteniendo a la fruta, es la más susceptible para poderse colonizar con agentes patogénicos, ¿sí? Si de por sí toda la planta o toda la fruta está cubierta de microorganismos, tanto buenos como malos, ¿sí? Esta generación de etileno debilita el sistema inmune del fruto como tal, y los microorganismos como bacterias u hongos aprovechan para empezar a degradar este tejido de la zona de abscisión hacia abajo, hacia abajo. Entonces, por eso notamos que los frutos empiezan a cambiar de un color verde a un color verde marrón, negro, y este pedúnculo se torna café porque hay una muerte del tejido, particularmente por una sobreacumulación de agentes oxidativos como el mismo peróxido de hidrógeno, que la planta en su reacción por tratar de defenderse sobreacumula una gran cantidad de estos agentes oxidativos conocidos como los ROS, y eso pues provoca una muerte del tejido, ¿sí? Posteriormente se dan cuenta, y si vemos con más detalle qué ocurre, el resto del pedúnculo puede quedar vivo, nada más aquí se cicatriza, hay un proceso de cicatrización, ¿sí? Conducido por la planta para tratar de que esta entrada de patógenos pues quede bloqueada y no invada otras ramas o puede invadir otros tejidos. Entonces el fruto naturalmente cae, ¿sí? Como una manera también natural de la planta para defenderse. Entonces sacrifica ese fruto para que no se pueda infectar el resto del tejido de la planta, ¿verdad? Pero a nosotros nos afecta porque ese tejido pues es lo que nosotros necesitamos cosechar y vender, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, sí, si analizamos con mucho cuidado, pues
hay varias publicaciones recientes que nos indican que efectivamente una vez que este fruto está estresado, por llamarlo así, o está en condiciones desfavorables, hay un desbalance hormonal hacia una mayor acumulación de hormonas del estrés, es entonces cuando los patógenos aprovechan y por eso cuando esta fruta está en ese estado, pues puede estar siendo atacada por hongos, ¿verdad? Hay varios géneros ya citados, hay publicaciones recientes que confirman efectivamente que, por ejemplo, el Coletotrichum, un hongo de este género, está presente, como siempre, en varios frutales. El Coletotrichum es un dolor de cabeza, por llamarlo así. También podemos encontrar Aspergillus, Verticillium, Alternaria, varios géneros de hongos que están ahí aprovechando la oportunidad para poder invadir ese tejido que ellos perciben que está siendo susceptible por el estrés. Entonces, se juntan las dos piezas, el antecedente ambiental y los patógenos que están ahí alrededor, aprovechando la oportunidad, invaden, ¿no? Y naturalmente que si el árbol está debilitado en sus sistemas de defensa y si no tiene también esa capacidad de poder responder a esos ataques, o mucho de su carbono del árbol lo está dedicando al llenado de la fruta, ¿verdad? Y descuida una cierta fracción de carbono para formar compuestos de defensa, pues el árbol es propenso al ataque de patógenos como tal, en mayor medida, ¿sí? Entonces, sí, de hongos, recientemente, pues ya hay una lista muy identificada de estos géneros que decía, Coletotrichum, déjenme aquí revisar rápidamente, Aspergillus, Verticillium, de los que se citan en artículos recientes en cuanto a hongos, ¿verdad? Entonces, es lo más frecuente que se encuentra una vez que ya tenemos el tejido infectado y la sintomatología clásica, ¿no? De un cambio de coloración, efectivamente, de la zona de abscisión hacia abajo, un color café, negruzco, la fruta también se torna de color verde a negro y cae naturalmente por esta presencia. Entonces, nosotros, ¿qué podemos aportar en ese sentido? ¿Verdad? ¿Qué podemos aportar? Pues necesitamos entender primero el fenómeno. Como yo les decía, es un fenómeno que se está estudiando muy fuertemente, esta abscisión de frutos, los cambios hormonales que se dan dentro de la fruta previo a su caída y también los cambios anatómicos, que hay mucho avance en ese sentido, y también incluso a nivel molecular. Se sabe que para poder crear esta zona de abscisión, este desprendimiento que ya les decía del tejido, pues no es así como que al azar, sino que el árbol tiene que fabricar algunos péptidos que dan esa señal para que este tejido se pueda desprender y después cicatrice. Entonces, este fenómeno que aparentemente lo vemos muy natural y algo muy sencillo, interiormente es un fenómeno complejo en términos moleculares, ¿no? Es decir, la planta necesita fabricar un péptido que se abrevia como IDA o IDA. Este péptido es percibido por el tejido que está afectado, ¿sí? La planta puede tener incluso resistencia a la caída, obviamente. No quiere decir que el 100% de las frutas se va a caer. Algunos frutos sí, algunos frutos no. Aquellos frutos o aquellos árboles que tengan esa capacidad de poder defenderse o poderse preparar contra esa caída, pues particularmente van a tener mayor tolerancia a la caída de frutos y sobre todo tolerancia a los factores que están causando este estrés en el árbol. Entonces, podemos decir que nosotros podemos aportar desde la parte fisiológica, pero también de la parte biológica. En la parte fisiológica es entendiendo que para que un árbol pueda detonar sus mecanismos de defensa a nivel de fruto, pues necesitamos tener varios señalizadores. Uno de ellos es el calcio. El calcio es un señalizador muy potente que está circulando, obviamente, desde el pedúnculo hacia la fruta. Una alta concentración de calcio puede detonar
estos mecanismos de defensa o de reparación de tejidos, inclusive a nivel de fruto. Entonces, si ese árbol no tiene suficiente flujo de calcio hacia la fruta, o ese fruto no tiene suficiente reserva de calcio para poder activar esos mecanismos de reparación de tejido, o esos mecanismos de tolerancia al ataque de patógenos, pues se va a caer esa fruta. Entonces, nosotros, desde la perspectiva de la bioestimulación, entonces necesitamos mejorar, por un lado, esa acumulación de calcio y el flujo de calcio hacia la fruta, primero, porque es uno de los elementos o de los iones que más usa la planta para poder activar sus mecanismos de tolerancia al ambiente e inclusive a algunos patógenos, ¿sí? Entonces, como señalizador necesitamos asegurar eso. También fósforo, para que la planta se prepare y pueda tolerar esa caída, pues necesita también tener disponibilidad de fósforo para que pueda activar algunas proteínas, ¿sí? Algunas proteínas de la familia de las quinasas que van a defender a esta región para que pueda tolerar esos factores adversos del ambiente como tal. Y también en combinación con patógenos, ¿verdad? Ambos están incidiendo todo el tiempo, ¿verdad? Conviven todo el tiempo. Entonces, otra de las formas como nosotros también pudiéramos aportar es reducir la acumulación de las especies reactivas de oxígeno que se está dando en la fruta, ¿sí? Cuando está enfrentando este factor adverso. Es decir, podemos activar algún mecanismo antioxidante natural que tiene el árbol, ya sea a través de las enzimas antioxidantes, o proporcionar un cóctel de metabolitos que tienen este potencial antioxidante para poder reducir ese nivel de oxidación a nivel de fruta, ¿sí? También incluso a nivel de árbol, obviamente, ¿no? Entonces, a nivel de fruta está pasando esto. Entonces, en ese sentido podemos incidir. Pero también de la parte biológica, si sabemos que el árbol en general está colonizado de hongos y bacterias, tanto en sus hojas, en las flores, hay muchos estudios recientes. De hecho, la Universidad de Michoacana y otros centros de investigación en Michoacán, por ejemplo, he escuchado y he leído varios aportes científicos y están muy enfocados a entender el rol de los microorganismos que conviven con el árbol. Y pues hay microorganismos incluso en las flores, ¿verdad? En el néctar, ahí están presentes hongos, bacterias, tanto buenos como malos, en la corteza, en las hojas, no se diga en la raíz, ¿verdad? En la rizósfera. Entonces, lo que nosotros también podemos hacer es que tratar de, por un lado, activar los mecanismos de defensa de la planta, por un lado. Pero también por otro, activar esos mecanismos del árbol para que convivan muy bien o mucho mejor con los microorganismos benéficos, ¿sí? Sabemos que pues este árbol tiene que lanzar una serie de señalizadores para poder comunicarse con los microorganismos benéficos y poder colonizar sus tejidos, ¿cierto? Entonces, si nosotros aportamos una tecnología que ayude a que el árbol reclute a esos microorganismos benéficos que en determinado momento lo van a ayudar para poder defenderse del ataque de patógenos, pues es una gran idea, ¿no? Es una gran idea el ayudarle a colonizarse de microorganismos buenos, como, es decir, como poder llamar al ejército para que estén ahí pendientes, ¿sí? De cualquier percance, cualquier levantamiento, inmediatamente actúen y puedan defender esta fruta, ¿sí? Que en cualquier momento o por cualquier factor adverso puede detonar esa caída, ¿cierto? Entonces, sí, podemos incluir en este manejo de la bioestimulación y la nutrición estrategias para poder defender a esta fruta y reducir el porcentaje de caída. Sí. Hay, por ejemplo, doctor, dentro de este grupo de bioestimulantes, algún microorganismo, ya que lo refiere usted, que particularmente valiese la pena estar asperjando, o sea, ubica algún organismo en especial, algún grupo.
de organismos que pudieran servir Ya. como ellos? Sí, fíjate que es interesante porque hay dos maneras de cómo podemos también aportar en ese sentido. Uno, un enfoque es yo inoculo directamente un microorganismo benéfico para el árbol, por ejemplo, algún género tricoderma, algún bacillus, por ejemplo, ¿no? No, cepas ya comerciales, cepas que pues son cultivables y que sabemos que de alguna manera pueden prosperar en el ambiente donde yo lo colonice o donde yo lo coloque, pues es una estrategia, ¿no? Considero que varios productores lo hacen también. Otro enfoque es activar a todo el conjunto de microorganismos que están presentes en el suelo y sobre la superficie de la planta, que son cientos de especies. Hemos tenido la oportunidad de estudiar la estructura de este microbioma del aguacate y no hablamos de 2, 3 especies, son cientos de especies que están presentes en estos tejidos del árbol. Entonces, lo más conveniente es, por un lado, darle esos compuestos al árbol que son altamente atractivos para este tipo de microorganismos y que logren colonizar al árbol con mayor eficiencia. ¿Por qué nos preocupamos por esto? Porque en este proceso de comunicación entre el árbol y sus microorganismos puede haber ciertas interferencias, ruidos que no permiten esa buena comunicación. ¿Cuáles pudieran ser esos ruidos? Pues residuos de pesticidas, por ejemplo, presentes en el árbol o en el suelo, ¿verdad? Esos cambios químicos en el entorno, ¿verdad? A veces interfieren en esa comunicación. Residuos de algunos biocidas, de algunos herbicidas, pueden estar bloqueando el flujo de comunicación. Si nosotros conocemos qué compuestos son los que la raíz secreta para poder atraer a esos grupos taxonómicos de mayor relevancia, por ejemplo, protobacterias, actinobacterias, hongos benéficos de diversos géneros, entonces mejor le damos la instrucción al árbol para que secrete más de este tipo de compuestos, ya sea solubles, hidrosolubles o volátiles, para que pueda atraer a los microorganismos que ella necesita en esa época, en esa etapa fenológica. Porque también quisiera decirles que esta asociación del árbol con sus microorganismos no es constante, sino que va cambiando a lo largo de la fenología del árbol. Sí, por ejemplo, cuando empieza la lluvia y una brotación de raíces, entonces en ese momento el árbol decide secretar compuestos para llamar a quizás a hongos que le ayuden a solubilizar el fósforo porque lo ocupan en ese momento. Pero quizás antes de la lluvia no hubo necesidad, quizás tuvo que llamar a otros que estuvieran ayudándolo a soportar el periodo de estrés por falta de agua, ¿verdad? Algunas bacterias, algunos hongos que le ayudaran a tolerar ese periodo de sequía mientras llega el agua, llama a otros. Entonces, no es un matrimonio constante, sino ahí sí, lamentablemente, el árbol le gusta con varias, ¿no? Sí, con varios géneros, sí. Conforme va necesitando, bueno, yo ahorita ocupo esta combinación de géneros, luego, depende de la condición, voy cambiando hacia otro grupo de organismos y así va cambiando a través del tiempo. Entonces, el decirte una lista de microorganismos que ocupa el aguacate sería como dar algo con mucha firmeza, cuando en realidad el árbol va cambiando. Entonces, nosotros decidimos mejor que el árbol sea el que tome la decisión y ayudarle a la comunicación, agregándole compuestos o metabolitos que la raíz secreta, para que haga ese llamado cuando ella decida hacerlo, cuando la planta o el árbol decida hacerlo, pero le facilitamos esa comunicación. Entonces, sí, si hay una familia de bioestimulantes que hemos diseñado precisamente para solidificar o ayudar a este puente de comunicación entre la planta
con los microorganismos benéficos, ¿sí? Pero también sabemos que por el lado del estrés, también necesitamos trabajar en la tolerancia al estrés en el árbol, ¿sí? Como te decía yo, dándole esos iones, esos minerales que requiere como señalizadores, ese fósforo que requiere para fosforilar proteínas, que requiere en este sistema de comunicación ya interno. Entonces, si te das cuenta, la cosa se va poniendo compleja, ¿verdad? No quiere decir difícil, compleja, porque empiezas a ver la cuestión climática, el árbol, los microorganismos, los minerales, y hay que estar jugando con todas esas bolitas como cuando estás haciendo un juego, evitando que se te caiga alguna, ¿verdad? Todos tienes que ir jugando, manteniéndolas en flujo a todas ellas. Entonces, esta caída de frutos, ¿sí? Pues es un tema de preocupación para varios investigadores. Han generado algunas alternativas también para poder reducir, por ejemplo, o bloquear la acumulación de etileno, que es una de las hormonas clave en esta caída de frutos. Y también evitar la acumulación de ácido abscísico, reducir la acumulación de peróxido de hidrógeno. Entonces, de ahí han salido varias propuestas, ¿no? Desde compuestos naturales que ayudan a mitigar la concentración de etileno, por ejemplo, un hexanal, que es un compuesto natural. También hay compuestos ya sintéticos que han tratado de aplicar pues exógenamente, algunos que se pueden abreviar como el MCP, el CPPU, que son moléculas químicas que reducen la acumulación de etileno o bloquean la acumulación de etileno en los órganos del árbol. También, sin duda que un acompañamiento de una buena nutrición con cuidar los niveles de fósforo, potasio, calcio, magnesio y fierro son súper importantes estar monitoreándolos para asegurar todos los puntos y finalmente reducir el porcentaje de frutos caídos, ¿verdad? Entonces, lo que yo he visto ya de manera personal es que efectivamente en las zonas de temporal de aguacate es más severo el caso, y en la época de sequía o en la época seca, como llaman algunos productores, es en donde más tú puedes ver esa caída de frutos. Entonces, podemos decir que esta caída de frutos tiene como etapas, ¿verdad? O diversos niveles de severidad. Por un lado, podemos tener frutos que caen porque no fueron bien fertilizados o no hubo una buena polinización, una buena fecundación, una buena fertilización, y son los primeros que caen, aquellos frutitos que no estuvieron bien fecundados. O hay otro nivel en donde ya hay frutos que cuajaron, pero que tienen un tamaño entre 6 y 10 milímetros, ¿sí? Que fueron fertilizados, pero por alguna razón endógena, ¿verdad? Quizás un desbalance hormonal, también pueden caerse. O ya frutos que son mayores de 1 centímetro, que por algún factor adverso que atraviesa el árbol, ¿sí? También detonan estos cambios hormonales, estas respuestas del árbol naturales, y pues decide el árbol detonar la abscisión o la caída natural, sobreacumulando etileno y ácido abscísico, y esto es lo que más le pega al productor, porque ya son frutos de buen tamaño, ¿no? Que tú los ves que van creciendo y a veces pues tú los ves caídos, y sí, es una lástima, ¿no? De ver lamentablemente este problema. Entonces, sí, para contestar tu pregunta, sí hay tecnologías, hay bioestimulantes que también pudieran ayudar a que a través del microbioma poner otro elemento más a favor del árbol para que los patógenos no aprovechen la ocasión, ¿verdad? Y no sean oportunistas y puedan agravar más esta caída de frutos. Sí. Pues es una cantidad de factores
considerable los que tiene uno que tener. Siempre que comienza uno un tema a revisión, pues va viendo cómo no puede quedarse en ningún espacio sin considerar, o sea, sin tomar en cuenta. Nos ha hecho favor de revisar lo que tiene que ver con la fertilización, el estado nutrimental en el que la planta debe de estar funcionando, y junto con ello cuál es el estado climático con el que está enfrentándose constantemente para poder hacerle frente y adaptarse a todas estas condiciones que cada vez son más adversas o más agresivas en los cambios, estos exposiciones a temperaturas mayores, radiaciones más fuertes, que obviamente necesitan Claro, un organismo poderoso, un Sí. organismo preparado para ello, y no estar claro. como jugando, ¿no? Con paliativos o pensando que solamente hay un factor que incide, cuando en realidad, pues bien nos lo platica usted, es una cascada de eventos que tiene que irse, sí, completando. Y además, ¿en dónde está? Porque ya nos decía usted, bueno, son de riego, son de temporal, cuál es la dinámica en la que está puesta. Es verdaderamente todo un trabajo el poderlo llevar, ¿no? O tener. Y que no es como Claro, una receta de cocina, ¿no? Siempre va a ser así, sino como comentaba usted, hay que escuchar a la planta, ver a la planta y solita va diciendo qué necesita y en qué lo podemos apoyar al árbol, ¿no? Por ejemplo. exactamente. Sí, dio usted en el clavo, porque efectivamente, fíjate, nosotros como agrónomos, pues nuestra labor es entender a la planta, primero, saber interpretar el lenguaje que ella nos está diciendo el árbol, ¿verdad? Para eso necesitamos convivir con el árbol, entenderlo, ¿verdad? Sobre todo los técnicos, los productores, son los que obviamente al estar más pegados con el árbol entienden mucho mejor su lenguaje, ¿no? Si de repente vamos una vez al mes, pues es difícil entender un árbol en ese sentido. Pero si continuamente lo visitamos, vamos viendo pues al árbol, vamos viendo los síntomas, su lenguaje corporal. Ahora sí que el lenguaje corporal del árbol es lo que nos está diciendo, y luego lo corroboras tú con los análisis químicos del follaje, del suelo, del tejido, pues ya vas creando el escenario, ¿verdad? Y el diagnóstico se va completando. Entonces, a partir de ese diagnóstico y ese entendimiento del problema, de ahí surge nuestra aportación de decir, bueno, pues ahorita el árbol necesita esto, ¿verdad? Entonces, para ayudarte a que este árbol pueda pasar por este periodo adverso o pueda fortalecerse desde su sistema inmunológico, desde su manejo nutrimental, para poder contrarrestar estos factores adversos que lamentablemente cada vez serán más acentuados, ¿no? Casos de choques de alta temperatura, escasez de lluvias, es lo que más se sabe que va a enfrentar la agricultura como tal. Y nosotros, desde esta cancha, pues es también estar diagnosticando qué está pasando con ese árbol desde la perspectiva fisiológica, bioquímica, para poder diseñar la herramienta adecuada, ¿verdad? Que haga clic con esta cascada, como bien dices, de señales o cascada de eventos que el árbol detona, y obviamente que la sugerencia o las herramientas que le demos al productor debe ser armonizado o sí, debe hacer clic con los síntomas y la cascada de señales que estamos leyendo o interpretando en el árbol. Entonces, es una labor muy noble, pero también una labor eh, de constancia, el poder estar pegado con el productor, ¿sí? Escucharlo mucho también él, porque más que nada ellos saben mucho más que nosotros, ¿verdad? Conocen muy bien a su familia, que son sus árboles, ellos conocen perfectamente qué está pasando, cuáles son los síntomas, y a veces nos puede pasar un detalle e inmediatamente ellos nos pueden aclarar, ¿no? Entonces, sí, 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 yo creo que diste en el clavo donde
nuestra sugerencia, ¿no? O el buen manejo del árbol parte desde entenderlo, el poder hacer un buen diagnóstico, llevar registro de esos eventos y con números, y ahora sí, hacer un planteamiento del manejo del árbol. Obviamente que todos los productores pues deciden por uno o por otro en función del éxito que le lleguemos a lograr, ¿verdad? Eso yo creo que es nuestro reto más importante, que el productor sea exitoso en el manejo de sus árboles y nosotros ser más hábiles en hacer un diagnóstico, plantear buenos escenarios, entender el árbol para poder colocar la herramienta adecuada. Sí. Si eso no se da, entonces yo creo que estamos fuera de la jugada, por decirlo así, ¿verdad? Sí, claro. ¿Quieres ¿Es cierto? agradecer? Sí, 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 sí. Bueno, doctor, le agradecemos muchísimo todo lo que nos compartió para todas las personas que nos acompañan y que nos van a estar acompañando en el podcast. Muchas gracias por formar parte de esta familia CONAPA y de esta 4ª temporada, y por mi parte muy agradecida por toda la información. Muchas gracias, Claro doctor. que sí, Un placer, un como gusto, siempre, escucharlo. un gusto.